Candy, ¿por qué estamos aquí? Pues porque vamos a presentar una exposición de Manuel. Este sitio era uno de sus preferidos y aquí expuso en 2 o 3 ocasiones. ¿Por qué esta exposición en este momento? Para darla a conocer a todos aquellos que quieran venir a verla o a recordarla. Carmen, ¿por qué estamos precisamente aquí? Pues estamos aquí porque estamos en el Retiro, estamos al lado del Casón del Buen Retiro y eso fue importante en los inicios. Manuel, después de hacer sus primeras enseñanzas artísticas en Segovia, en la Escuela de Artes y Oficios, vino a Madrid durante 2 años para dibujar en lo que era el Museo de Reproducciones Artísticas que estaba en Madrid y estaba ubicado en el Casón del Buen Retiro. ¿Manuel pierde entonces la vinculación con Madrid? No, por supuesto que no pierde la vinculación con Madrid. Después de esos 2 años, él asiste a las clases libres del Círculo de Bellas Artes y las de la Escuela de San Fernando. ¿Esta vinculación es meramente académica? No, por supuesto que no. Él sigue vinculado siempre con Madrid, con sus museos y con sus exposiciones. Al principio porque le suponía que era el aprendizaje, el comienzo y el contacto con los grandes maestros, pero por supuesto le interesaban mucho otros pintores que eran de su interés en ese momento y que siguieron siéndolo, o sea que nunca perdió su contacto con Madrid. Visitábamos el Prado, visitábamos también la sala de Mafre que tenía en Recoletos, que había allí muy buenas exposiciones, el Reina Sofía, Caixa Forum, Conde Duque y el Thyssen, principalmente. ¿Cuál era su preferido de todos estos? Pues de todos estos el Prado no dejaba de ver, sobre todo si había alguna exposición temporal. Y la sala Mafre de Recoletos también. Ana, ¿por qué estamos aquí? Bueno, esta es una casa muy significativa para mí. Aquí vivieron mis abuelos y tuvo el primer estudio de pintura Manuel, nuestro padre. Precisamente en el segundo balcón que vemos desde aquí. Era una habitación pequeña, soleada, con cuadros de pequeño formato colgados en las paredes, una estantería, unos pinceles, las paletas y un caballete, poco más cabía, pero era entrañable. Manuel, sobre todo, era un gran vividor, era un amante de la vida y lo llevó hasta el final de sus días. Era además un hombre muy culto, una cultura que no era una cultura académica arreglada, sino una cultura que hizo a través de los libros, tenía una vasta biblioteca, a través de acudir a exposiciones, conferencias, tertulias, y bueno, se hizo a sí mismo y llegó a ser incluso erudito en muchas materias, por ejemplo, en temas segovianos y en temas de pintura. Bueno, hablar de Manuel Gómez Santos en el Torreón de Lozoya es algo obligado. El Torreón de Lozoya está ligado como un nombre a muchos apellidos de artistas, puesto que ha sido testigo de buena parte de lo que ha sido la creación contemporánea en Segovia, y desde luego en esa creación contemporánea Manuel Gómez Santos es uno de los nombres imprescindibles. Yo llegué al Torreón de Lozoya en 1993 y creo recordar que una de las primeras exposiciones en las que intervine fue precisamente una exposición de Manolo, y a partir de ahí estuvo exponiendo con nosotros pues, cada 4 años más o menos. Por entonces su pintura estaba ya, yo creo que él se encontraba muy cómodo en un tipo de pintura que tenía sobre todo unas preocupaciones lumínicas, y que de esas preocupaciones lumínicas le llevaron a hacer algo que era todavía más difícil y que yo valoro mucho en su pintura, en sus paisajes, y que es la captación atmosférica. Y en ello, desde luego, Manolo era absolutamente magistral. Me une la amistad. La pintura, empezamos por la pintura y terminamos como amigos. ¿Cuándo conoces a Manuel? Pues una exposición que hizo, serían los años 70, ya me gustó, me fijé en él en unos cielos que hacía impresionantes, un cielo que hizo abstracto, y luego ya llegó otra exposición y a través de otro amigo, Luis Labrador, fuimos a verla los dos juntos y ya me presentó a Manolo y ya la amistad empezó entonces. ¿Compartíais técnica, Pepe? Sí, compartíamos el óleo, aunque yo daba clases de acuarela y Labrador también, a Manolo y a mí nos gustaba el óleo.
Yo también le daba un poquito de acrílico y sobre el acrílico pintaba el óleo. Se lo quise decir a Manolo, pero Manolo no pasó por el acrílico y yo le doy la razón. Donde esté el óleo, que se quite cualquier otro. Ahora no se lo digas a un acuarelista, que esto para ellos la acuarela es el no va más. Aquí en la plaza del Azoguejo se montaba un tablao cuando los concursos de pintura rápida y allí pues Manolo y otros cuantos éramos jurados y dábamos los premios. Manolo era un pintor que le gustaba el paisaje no urbano, le gustaban las tierras, los campos, los páramos yermos, todo así. No le gustaba nada de pintar una casita ni un señor con un borrico, aunque no hubiera borricos, que eso era muy típico para llenar cuadros, ¿no? Él solamente pintaba el paisaje puro. Un campo de Castilla, como este que tengo a mis espaldas, me ha parecido un buen lugar para hablar sobre mi padre, porque el paisaje castellano ha sido una temática recurrente a lo largo de toda su trayectoria artística. Sin embargo, el hecho de tener este denominador en común, gran parte de su obra, no debe hacernos pensar en una colección monótona, pues Manuel supo introducir variaciones sobre este mismo concepto de paisaje castellano. Variaciones tanto en las tierras, en las que aportaba diferentes tonalidades en función de los cultivos o de la época del año, como en los cielos, porque en sus cuadros podemos ver cielos despejados, también cielos con una gran diversidad de formaciones de nubes, e incluso en algunos casos cielos que dejan percibir una inminente tormenta. Y hablando del cielo, me gustaría contaros algo que, siendo yo una chavalilla, mi padre me enseñó, y es que el cielo no es, o al menos no tiene por qué ser, de color azul, sino que azul es como lo perciben nuestros ojos y ellos, según me explicaba, es por la enorme distancia que nos separa del firmamento. Y como ejemplo me ponía la forma en la que percibimos las montañas en la lejanía, en el horizonte, que efectivamente las vemos en tonalidades grisáceas o azuladas y que cuando nos acercamos a ellas podemos comprobar cómo efectivamente están tupidas con frondosos bosques y arbustos, matorrales de color verde. Mi padre no concebía emprender cualquier viaje, fuera del motivo que fuera, sin echar en primer lugar al maletero del coche todos sus útiles de pintura, para no dejar escapar cualquier rincón, cualquier encuadre que le cautivara y poderlo dejar de esta forma plasmado en un lienzo o en una tabla. Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te vincula a Manuel? Vamos a ver, yo soy segoviano de adopción y amigo de la familia, y con ellos he visitado varias de las exposiciones de Manuel. Entonces siempre me ha impresionado, en primer lugar, el cuidado que él tenía con los encuadres y, en segundo lugar, el derroche de colorido que es continuo. Me sorprende cómo, con una paleta relativamente limitada, con sus ocres y sus marrones, es capaz de pintar los campos inmensos castellanos, las casas, los pueblos, las catedrales o incluso las nubes. Tienes dos cuadros de Manuel en casa. ¿Por qué precisamente estos dos? Él se mueve, Gómez Santos se mueve muy bien entre la tradición y la modernidad, y de alguna manera creo que los dos cuadros representan esos dos momentos de su quehacer artístico. Precisamente estos dos cuadros fueron de dos exposiciones distintas, pero fueron los dos la foto que iba en el cartel de la exposición. Es algo curioso, ¿no? Es curioso, pero es verdad, y me enorgullece el tener dos cuadros que fueron cabecera de sus exposiciones. Uno es el representativo de su época de madurez tradicional de un campo castellano, y el otro es una nube que estuvo expuesto en el año 2011 en la exposición que se llamaba Impresiones, y quiero creer que forman parte de una evolución natural. Este edificio que tengo a mis espaldas es el Palacio de Quintanar, donde precisamente vine con Manuel a la que sería una de sus últimas visitas a exposiciones, a espacios artísticos, que la verdad es que disfrutamos mucho los dos. Este es otro de los lugares de Manuel. Es la iglesia de San Juan de los Caballeros, un sitio cargado de historia, de arte y también de una vinculación muy especial con mi padre. Este era el taller del ceramista Daniel Zuloaga, y aquí pasó grandes temporadas también ese pintor universal, su sobrino Ignacio Zuloaga,
que además era una persona muy admirada artísticamente por mi padre. Pero digo que también tiene vinculaciones personales este lugar, porque precisamente en los jardines que rodean a esta iglesia es donde mi padre me transmite los rudimentos de la pintura. Y recuerdo que el primero de los días que vinimos aquí, yo era un chiquillo de unos 8 años, acabé embadurnado de óleo con esa impericia típica que se tiene de niño. No es solo lo importante el manejo de esas técnicas y la capacidad de usar materiales, sino lo realmente importante de todo eso es la percepción que él tiene de ese mundo que le rodea y que quiere transmitirlo. Esa es la riqueza de lo que él aporta desde su mirada, desde su punto de vista, que podemos contemplar y que nos hace conocer su obra. Él se ha movido siempre muy bien entre la tradición y la modernidad, pero es más, entiendo que con mucha frecuencia esa evolución representa simplemente un cambio de encuadre, cosa que a él le gustaba muchísimo cuidar los encuadres. Yo desde luego me quedo con ese Manuel Gómez Santos, no solamente magistral pintando, no solamente magistral dibujando, sino con ese ejemplo que nos da a través de toda su trayectoria de un trabajador, de un luchador, de un experimentador, que finalmente se siente a gusto pero en un determinado registro, pero que no por ello se convirtió en alguien acomodaticio, sino que no paró hasta sus últimos días de experimentar una lección de pintura y una lección de vida.